¿Qué es la herencia familiar? ¿Te has preguntado alguna vez qué le dejarás a tus hijos, aparte de lo financiero, de lo económico? ¿Cuáles son los valores, los rubros emocionales que ellos quedarán en su corazón teniendo? Lo que quedará en sus memorias, en sus mentes. ¿Qué es lo que ellos tendrán? No solamente tus hijos, sino tu familia, tus amigos y aquellos que están alrededor tuyo. Bueno, el día de hoy estaremos tratando en este tu programa Descifrando Enigmas el tema de la herencia familiar. Así que si quieres saber de ese tema, no te apartes de tu pantalla. Bueno, y el día de hoy para tratar este tema de la herencia familiar hemos invitado de nuevo aquí, aprovechando la visita de nuestro hermano Abel Zavala, que está con nosotros. Bienvenido de nuevo, Abel. Gracias. Bueno, Abel, cuéntanos un poco, para ti, cuando hablamos de herencia familiar, ¿qué se te viene a mente? Bueno, yo considero que hay tres tipos de herencia, ¿no? Ok. En las que siempre, por ejemplo, la cabeza de hogar piensa en ellas. La primera es la herencia económica. El hombre siempre sale de su casa pensando en construir un patrimonio para su familia, para sus hijos. Hay otro tipo de herencia que es la herencia cultural, que es, bueno, regularmente se da automáticamente. El tipo de crianza que nosotros recibimos, pues se repite la mayoría de las veces para con nuestros hijos. Pero hay una herencia que es fundamental y depende mucho de que la tomemos en cuenta para nuestro futuro. Sí, es la herencia espiritual. Y yo creo que es la más importante de todas, ¿no? Si nos enfocamos en esa herencia espiritual, definitivamente va a venir a beneficiar las otras dos, muchísimo, en su totalidad. Y vamos a poder alcanzar a vivir esa plenitud que Dios quiere que vivamos, ¿no? Estamos en estos momentos en un congreso de hombres llamado Mi Herencia, y le hemos puesto así porque reconocemos que necesitamos tener nosotros un liderazgo activo en nuestros hogares, no solamente para ser proveedores en la herencia financiera, ¿verdad? Material, que a veces es lo que está impregnado en nuestro corazón. Necesito proveer para mi casa, necesito hacer esto, necesito dejarle una herencia a mis hijos, a la cual aludiste hace un rato, sino también que hay una herencia espiritual. ¿Cómo Abel Zavala ha podido llegar a entender este principio de herencia espiritual y cómo lo practica Abel? Bueno, todo sucedió cuando Dios nos saca de Ensenada como familia para ir a vivir a Phoenix, Arizona, a una etapa nueva como familia. Habíamos estado 8 años viviendo en Ensenada, Baja California. Ya teníamos 2 de nuestros niños, los 2 varones. Pero Dios nos comienza a inquietar con la idea de salir para esa nueva etapa. En ese tiempo teníamos nuestra casa que habíamos conseguido con muchos esfuerzos, vivíamos felices, teníamos a la familia por parte de los 2, nuestros amigos, siempre habíamos crecido. De hecho, nunca habíamos pensado en movernos de Ensenada. Pero Dios comenzó a inquietarnos y dejamos absolutamente todo por irnos a la aventura y experimentar esta nueva etapa en Dios. Ahora, el primer año no fue fácil, fue difícil. ¿Por qué? Porque estábamos solos, no teníamos a nuestras familias, habíamos dejado a nuestros amigos, habíamos dejado todo para venirnos solos a Phoenix, Arizona. Comenzamos a experimentar cambios, comenzamos a experimentar incertidumbre, y en ese tiempo es cuando nosotros comenzamos a hablarle a Dios diciéndole: ¿nos devolvemos? ¿Nos quedamos aquí? ¿Vamos a otro lugar? Ajá. Entonces, comenzamos a decirle a Dios: ven y muéstranos el camino, dinos qué es lo que tenemos que hacer. Y cuando nosotros dijimos: ven y vive entre nosotros, comenzaron a suceder cambios, ¿sí? Donde Dios habita hay orden. Así es que donde invitemos a Dios, donde Dios descienda, siempre va a haber cambios. ¿Por qué? Porque Él va a provocar orden a donde Él descienda. Y Él comenzó a provocar cambios en nuestra forma de vida, en nuestra familia. Cambios de manera individual, cambios
como pareja, cambios como papás, como familia, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo estábamos invitando a vivir a nuestra casa y por naturaleza Él comenzó a ordenar las cosas que estaban desordenadas. Y una de las cosas que Dios trató seriamente de manera individual es con la herencia cultural, ¿sí? Porque nosotros veníamos arrastrando una serie de hábitos que están arraigados a nuestra herencia cultural, que no nos beneficiaban y de hecho no permitían que la bendición llegara a nuestra casa o poder experimentar esa plenitud en nuestro hogar, ¿verdad? ¿Y a qué se refiere cuando habla de herencia cultural? Porque podemos tener un poco de luz al respecto, podemos sacar algunas conclusiones a priori de lo que es herencia cultural, ¿no? Las tradiciones, lo que traemos, claro, nuestra dogma, nuestra fe, nuestra cultura latinoamericana, dependiendo de dónde vengamos. Pero en el caso tuyo, Abel, ¿cuáles fueron algunos componentes de aquella herencia cultural que estaban inhibiendo el que el Señor obrase de la manera que lo está haciendo ahora? Sí, cuando yo le decía a Dios, ven a mi casa, ven y vive entre nosotros, muéstranos el camino, lo primero que Dios hablaba a mi corazón es, Abel, yo necesito un trato personal contigo. Y comenzó a tratar en ese tema de la herencia cultural. Yo crecí sin un papá, tuve un padre ausente, había llegado a los 20 años con ciertas cosas, ¿no? Cierto resentimiento, falta de perdón, cierta amargura. Y esto, obviamente, a la hora de contraer matrimonio, de iniciar esta nueva etapa, viene a ser un serio problema. Y es necesario el trato de Dios. Lo que quiere hacer Dios es desarraigar todo aquello que no sirve de nuestra herencia cultural, porque yo considero que hay parte de nuestra herencia cultural que sí nos sirve. Que es buena. Que es bonita. Digo, yo a pesar de que vivo en Estados Unidos, añoro muchas cosas de México, cosas muy bonitas. Y hay parte de nuestra herencia cultural también que nos educa, nos enseña a decir gracias, por favor, nos enseña muchísimas cosas. Pero hay parte de nuestra herencia cultural que venimos arrastrando, que puede dañar, puede traer daños irreparables a nuestra familia ya entrando en esa nueva etapa, ¿no? Como el matrimonio o la etapa con los hijos, ¿no? Y eso es lo que Dios vino a tratar con nosotros de manera individual allá en Phoenix, Arizona. Comenzó a tratar de manera individual, comenzó a tratar conmigo como hombre, pero también con mi esposa como mujer. Después comenzó a tratar con nosotros como pareja, después como papás. Y bueno, ya han pasado 5 años y medio y Dios nos ha abierto el panorama de lo que está en su corazón, ¿no? Wow. Bueno, al regresar de una pausa comercial seguiremos explorando este tema de la herencia espiritual, mi herencia, lo que Dios me ha dado a mí y cómo podemos aplicarlo en la vida diaria. No te apartes de tu pantalla. Banana Leaf Jarocho Restaurant te invita a probar sus deliciosos tamales. Contamos con una gran variedad como tamales de pollo en mole, puerco en salsa roja y salsa verde. También tenemos los riquísimos tamales de queso fundido y frijol con queso. Ven, prepáralo a tu gusto con nuestra barra de ensalada. Y si te gusta el postrecito, el tamal de dulce, alias el beso jarocho. Ven, llévate un pedacito de Veracruz en tu paladar. Be First Hospice Team, compañía con un serio compromiso de brindar cuidado compasivo para el enfermo y su familia en la etapa más difícil de su vida, con un equipo de entrenados profesionales enfocados en el bienestar físico, emocional y espiritual, y proveyendo los servicios clínicos necesarios en su propio hogar, en nursing homes o en el hospital. Usted puede contactarlos al 1877-289-1126. Seguimos tratando este tema de la herencia familiar y hemos hablado de la herencia espiritual que va relacionándose también con la herencia familiar. De hecho, nos has dicho, Abel, de que si no hay una herencia espiritual, que si no hay esa relación con Cristo, pues no podemos tener una buena herencia familiar. ¿Cómo se ha visto esto en tu vida? Con tu familia como líder, ¿verdad? Sí. Hablamos un poco en este retiro de varones de liderazgo. ¿Qué significa eso en tu vida de líder en la casa y para poder ejercitar esa herencia que has recibido de parte de Dios?
Bueno, sabes, yo quiero empezar por aquí. Yo le agradezco mucho a mi mamá porque se enfocó más que nada en la herencia espiritual. O sea, ella trabajó mucho para sacarme adelante, tratando siempre de dejarme una herencia económica, también en lo cultural, tratando de educarme lo mejor que se pueda, pero se enfocó mucho en la herencia espiritual y es la que ahorita me sostiene. Y es algo que le puedo agradecer muchísimo. ¿Por qué? Porque yo lo puedo compartir ahora con mi familia, aparte de que puedo entender mi responsabilidad como cabeza de hogar. Ahora entiendo que mi llamado no tan solo tiene que ver con salir a trabajar y proveer para mi casa de manera física, sino que también en lo emocional. Yo necesito enseñar a mi esposa y a mis hijos o a mi familia acerca de esos valores y principios arraigados a la Biblia, y esto viene a darle estabilidad a mi casa, ¿verdad? Esto viene a edificar la casa sobre la roca, que es Cristo Jesús. La Biblia nos enseña en Salmo 127, versículo 1 y 2, dice que si Dios no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Dios no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Y el versículo 2 está muy claro, dice, por demás es que os levantéis de madrugada y regreses tarde a reposar, dice, y que comas pan de dolores. Yo lo interpreto así, por demás es el esfuerzo, por demás es el afanarnos por construir un patrimonio económico, construir una herencia cultural, ¿verdad?, que nos eduque. Si no hay una herencia de valores morales y éticos arraigados a la Biblia, de nada nos sirve, ¿no? Todo el esfuerzo que hacemos día con día va a ser en vano, ¿no? Muchas veces nosotros como varones, porque Dios lo ha puesto en nosotros como líderes, nos esforzamos por traer el alimento a casa, trabajamos en un trabajo, 2 trabajos, horas extenuantes, ¿verdad? Oficios por doquier para poder traer el alimento. Sin embargo, somos falentes muchas veces en proveer ese aspecto emocional, ese tiempo de calidad a nuestras esposas, a nuestros hijos, y aunque no seamos padres ausentes, a veces lo somos con nuestras acciones. Es decir, tú mencionas que creciste en un hogar sin un padre, pero muchas veces hay un hogar que tiene el padre, pero está ausente, ¿verdad? Porque no hay tiempo para los niños, no hay tiempo para la esposa. Y yo sé que hay las demandas del trabajo, hay muchos desafíos que a veces son muy particulares y es difícil el estar presente en casa por ciertas actividades. Sin embargo, lo que mencionas es que es vital tener una nutrición emocional y espiritual. Nos has estado compartiendo un poco del término sacerdote en la casa. ¿Nos podrías compartir en este momento qué significa eso y cómo lo practicas tú? Bueno, es importante entender qué es un sacerdote del hogar. Un sacerdote es un mediador entre Dios y la gente, ¿no? Y nuestro papel en casa debe de ser así. Nosotros somos los que tenemos que decidir, ¿verdad?, a quién vamos a servir. En mi caso, yo he decidido seguir a Dios y servirle junto con mi familia. Entonces yo necesito tener una relación personal con Dios para poder desenvolver completamente mi papel como cabeza de hogar, como esposo, como papá. Si yo no tengo una relación con Dios, entonces estoy lejos de convertirme en el modelo ideal que mi familia necesita. Estoy lejos de convertirme en una cabeza de hogar correcta, en un esposo correcto y en un padre correcto, ¿no? Necesito a Dios para que ese llamado como sacerdote pueda destacarse en su máximo potencial, ¿no? Lastimosamente, a veces delegamos esa parte espiritual a nuestras esposas, señora, ¿no? sí. Entonces las señoras, pues a veces con la excusa de que tienen más tiempo, pues son las que van a la iglesia, llevan a los niños, le leen la Biblia, oran con ellos, les enseñan el dogma, la fe a nuestros hijos. Y yo creo que hay una carencia en nuestros días de hombres líderes, sacerdotes, que sean esos mediadores de decir, bueno, como Josué dijo, no, mi casa y yo serviremos al Señor. Yo y mi casa, gramaticalmente es importante denotar que está al contrario, dice yo y mi casa, me pongo de primero, yo tengo que tomar esa responsabilidad. Estadísticamente se dice que si un hombre lleva a su familia a la iglesia, es un 93% de probabilidad de que la familia va a regresar. Y si lo comparamos con una dama, hay un 33% de que la familia
permanezca. Es decir, no es por ser ni machista ni nada de eso, porque no estamos promoviendo esa agenda, sino es cuestión de rol. Dios nos ha dado un rol como sacerdotes, como líderes y como pastores de nuestro hogar. ¿Qué es un pastor en el hogar? ¿Cómo eres tú de pastor en tu hogar? Cuéntanos. Bueno, soy una persona común y corriente, hogareño, que yo fui parte de un hogar desintegrado, que valoro mucho mi familia, la familia que Dios me ha dado. Trato de enseñarle a mis hijos acerca de Dios de la manera más fácil que se pueda. ¿Sabes que algo que he entendido es que depende de la relación que yo tenga con mis hijos, es la imagen que ellos van a tener acerca de Dios Padre? Yo tengo la habilidad de beneficiar o perjudicar la relación y la imagen que mis hijos van a tener acerca de Dios el día de mañana. Así es que qué responsabilidad tan grande, ¿no? Sí, que porque tenemos como varones. Sabes que a los 20 años, bueno, desde mi niñez, cuando mi mamá me enseñaba acerca de la paternidad de Dios, yo no lo podía comprender. ¿Por qué? Porque tuve un padre ausente. Si mi mamá me decía, Abel, Dios es tu papá, sí, pero la palabra en mi mente acerca de un papá estaba dañada. Es abandono, es vacío. Dios Padre te ama, sí, pero pues que yo no experimenté el amor a través de un papá terrenal. Me era muy difícil. Abel, los planes de Dios te incluyen a ti, Él es tu Padre. Pero es que yo no fui incluido en los planes de mi Padre terrenal, entonces me era muy difícil y la imagen estaba dañada. Y no fue hasta los 20 años que un día Dios me permite conocer a mi papá, porque Dios lo lleva a vivir enfrente de mi casa cuando no nos conocíamos. Entonces fue algo muy, muy curioso. Cómo Dios obra, ¿no? Sí, cómo Dios obra, porque mi papá tenía una culpabilidad en su corazón por no haber estado conmigo, y eso lo lleva a vivir enfrente de mi casa, porque él tenía esa petición: permíteme encontrar a mi hijo. ¿Sí? Y Dios veía en mi papá un castigo de conciencia, una intranquilidad. Entonces nos encontramos un día, ¿verdad? Y nada, lo platiqué con él, lo perdoné, y a través del perdón él se liberó y yo también. Vinieron a cambiar muchísimas cosas, ¿verdad? El ser libre ha permitido ahora que yo tenga una mejor relación con mis hijos, que piense muy bien antes de corregirlos o antes de muchas cosas, ¿no? Estoy tratando de llevar una relación con mis hijos lo más sano que se pueda, pensando en que yo puedo perjudicarlos o puedo beneficiarlos en la relación que ellos van a tener el día de mañana con Dios. Y mi llamado como papá consiste en que el día que mis hijos salgan de casa se puedan ir con esa herencia espiritual de la cual estoy hablando, se puedan ir con algo que vale más que una herencia económica o una herencia cultural, se puedan ir con una relación personal con Dios. Ese es mi llamado como papá. Entonces trato de ser un pastor de mi casa con cosas muy sencillas para que ellos puedan entenderla y puedan crecer con una imagen sana de quién es Dios Padre, ¿no? Y esto pueda beneficiarles en un futuro. Bueno, esto es algo que nos habla a todos nosotros, porque toda persona que nos ve tiene ese llamado como líder. Si estás casado y tienes hijos en casa, puedes ser pastor de tus hijos y de tu esposa, y puedes ser sacerdote de tu hogar. Al regresar de una pausa vamos a hablar un poco de lo que Dios ha puesto en el corazón de Abel y de este sencillo, de este nuevo álbum que se llama Ven a mi casa. No te apartes de tu pantalla. Be First Hospice Team, compañía con un serio compromiso de brindar cuidado compasivo para el enfermo y su familia en la etapa más difícil de su vida, con un equipo de entrenados profesionales enfocados en el bienestar físico, emocional y espiritual, y proveyendo los servicios clínicos necesarios en su propio hogar, en nursing homes o en el hospital. Usted puede contactarlos al 1877-289-1126. Cuando la experiencia cuenta, la oficina legal de Aurelio Lío Lara está a su servicio, a la familia, a los negocios, de bienes raíces y de accidentes y lesiones. En servicios de inmigración ofrecemos representación, ciudadanía, visas familiares, visas de inversión y perdones legales. En servicios testamentarios ofrecemos testamentos, fideicomiso y validación de testamentos. Y recuerden
25 años nos respaldan. Abel, ¿cómo es que puedes llegar a tener una buena definición e identidad de la paternidad el día de hoy? Bueno, cuando estaba pequeño no tenía a mi papá terrenal y mi mamá se da cuenta de que esto estaba ocasionando serios problemas en mí, de inseguridades, problemas de comportamiento, temores. Entonces, mi mamá se da la tarea de enseñarme acerca de la paternidad de Dios, pero yo no la comprendía. ¿Por qué? Porque la ausencia de un padre terrenal había dañado la imagen que yo tenía acerca de un papá. Y no fue hasta los 20 años que un día, cuando mi mamá me envía al mercado, una vez, a medio camino me alcanza un muchachito como de 15 años y me dice: hey, tú y yo somos hermanos. Para esto yo no conocía a mi papá, yo no sabía quién era mi papá, ni mi papá sabía quién era yo. Nunca nos habíamos conocido. Pero mi hermano llega y me dice esas cosas, camino al mercado. Y le digo, pero no, yo creo que estás confundido. Me dice, no, es que hoy en la mañana, dice, cuando mi papá abrió la ventana, vio en la casa de enfrente salir a una señora y era tu mamá, dice. Llevamos una semana viviendo aquí, dice, y no nos habíamos dado cuenta de que ustedes estaban viviendo enfrente de nuestra casa, dice. Entonces dice, ahorita que te vio salir a ti, me dijo mi papá, ve y alcánzalo, ese debe de ser tu medio hermano. Dile que son medios hermanos, que tienen la misma sangre, que tienen el mismo papá. Dice, dile que estamos viviendo enfrente de su casa. Lleva a Dios a vivir enfrente de mi casa, mi papá, para que él se liberara, ¿verdad?, de todo aquello que traía cargando. Pero también la otra cosa por la cual Dios llevó a mi papá a vivir enfrente de mi casa era para yo perdonarlo. Había un propósito, ¿no? Sí, había un propósito, porque a través del perdón iba a ser sanada la imagen acerca del Padre, ¿verdad? Entonces, y yo poder comprender la paternidad de Dios por fin, ¿no? Entonces, cuando yo digo, papá, yo decido perdonarte, Dios interviene y comienza poco a poco a sanar la imagen que yo tenía acerca del concepto papá. Y después de tiempos, cuando yo escribo la canción Eres el Padre que siempre soñé, por fin había sido libre de todo resentimiento, falta de perdón, de toda amargura, y podía estar experimentando y disfrutando la paternidad de Dios a fondo, ¿no? Háblanos ya para terminar, ¿qué significa Ven a mi casa? ¿Qué significa esa invitación? ¿Qué significa este último álbum que has grabado, que has compartido? ¿Qué significa Ven a mi casa para los que nos están viendo? Bueno, hoy en día en nuestra sociedad vemos muchas familias destruidas, matrimonios destruidos, relación de padres destruidos, y es lamentable. Entonces, hoy más que nada urge la presencia de Dios en nuestras casas. Ven a mi casa es una oración a Dios pidiéndole misericordia por nuestras familias, pidiéndole que venga a nuestra casa y nos eduque, nos enseñe el camino correcto, que nos pastoree, nos edifique. Y a la vez está hecha para inspirar a la cabeza de hogar, ¿verdad? Porque no tan solo yo tengo esa necesidad de invitar al Señor a que venga a mi casa, sino sé que mucha gente se identifica con esto. Quiero inspirar a otras cabezas para que todos juntos en este tiempo nos unamos y levantemos esa oración diciéndole al Señor, ven a mi casa. Se ha escuchado de que viene un avivamiento a la iglesia, pero yo considero que este avivamiento se tiene que dar desde el hogar, tiene que iniciar desde la casa. Entonces creo mucho en eso y bueno, ahí es como nace Ven a mi casa, ¿no? Bueno, muchas gracias, Abel, por estar con nosotros. Creo que ha sido de mucha bendición. Y este concepto de Ven a mi casa no puede llegar a pasar si no hay esa relación con la que hablabas de Cristo Jesús, que lo tienes en tu corazón, esa relación personal donde dices, bueno, ahora sí, yo le sirvo al Señor, pero yo también puedo conducir a mi familia a tener esa relación con Cristo Jesús. Y creo que todos nosotros que somos padres, que somos esposos, que tenemos una familia, tenemos un llamado, es decir, una tarea de parte de Dios para cumplir, y es invitar a Dios a nuestros hogares. Si Dios no edifica nuestra casa, en vano trabajaremos todos nosotros tratando de construir una casa que quizás se va a corromper, que quizá va a ser nada más temporal, pero si tenemos los principios trascendentes de la palabra de Dios, que son eternos, entonces la herencia va a ser espiritual, nos va a ayudar y va a repercutir en toda área de nuestra vida y nos va a dar plenitud
y madurez para seguir creciendo en este caminar que Dios nos ha dado. Muchas gracias, y a todos los que nos ven el día de hoy, te invitamos a que escuches cómo Dios obra en la vida de Abel y compone estas canciones que vas a escuchar. Quiero estar presente en cada etapa bella de sus vidas. Quiero estar presente y no dejar que se pasen los años siendo indiferente, siendo un padre ausente. Quiero estar presente y convertirme en un espectador mientras ustedes crecen, mirando cómo en manos del Creador sus vidas se enriquecen. Nada quiero perderme, quiero estar presente. Le pido a Dios el regresar a casa para poder verles y demostrarles que son importantes, que son especiales, que son mi vida, son mi inspiración, mi corazón entero, que son como una dulce melodía que me canta el cielo. Quiero estar presente.